iglesias, ¿no? Antes David me preguntaba que representaba la primera iglesia de la que hablamos, que es la de Éfeso. ¿No sabes? Espera que lo cojo aquí. Entonces representaba, otras veces he compartido de las iglesias, pero compartí el otro día que me saltaba el orden de las iglesias, ¿no? Pero cuando me fijé en el mapa, como estaban escritos, vi que se movían un poco al sentido de las agujas de un reloj, por lo que vi que podían ser los tiempos que como iglesia, tanto en colectivo como individualmente, podíamos vivir, sufrir, tener, recibir, tú sabes, en nuestro corazón, ¿no? Entonces, la primera iglesia que estaba cerca del mar era Éfeso. Éfeso representó un poco la pérdida del primer amor, ¿no? Cuando entramos en el Evangelio vamos como locos, con una calentura y tal y cual, eso ya lo sabemos, ya se dio por descontado. Pero entonces hay un reproche de Dios de te has muerto del primer amor y toda esa actividad. ¿Os acordáis que hablábamos de eso? Entonces la iglesia de Éfeso fue conocida por el gran amor que tenía, hablaba en Hechos, del gran amor que tenía, ¿no? Y de hecho significa deseo ardiente. Era un deseo calentito que tenía hacia Dios, de servirle, de amar a los hermanos, de que la gente se salvara, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la siguiente es Esmirna. Y Esmirna, tengo aquí datos de esos, ¿no sabes? En griego significa mirra. Y mirra significa sufrimiento. Tengo una mosca. Tenía una mosca. Pensé que me decía que no, y yo no. Tenía una mosca. Significa sufrimiento. Entonces, me acuerdo de cuando los Reyes Magos llevaron oro, incienso y mirra. No sabes, cada cosa significaba una cosa en algún sentido, ¿no? La mirra hablaba de un siervo sufriente, el oro de la condición de realeza y el incienso, el aroma de oración hasta la máxima. Fue el único que oró hasta sangrar. Fue el único que yo sé. Pero por lo menos fue el primero, de que oró hasta la sangre, ¿no? Entonces habla de aroma agradable a Dios, ¿no? Y esas tres cosas son las cosas que heredamos nosotros. Nosotros vamos a tener una etapa de dolor, vamos a tener una etapa de realeza, porque somos hijos de Dios, y vamos a tener una etapa en que la oración, como no nos agarremos fuerte, no hay nada que hacer. Porque eso, pero ahí está el aroma agradable de Dios, cuando la oración siempre es el incienso, el aroma que despedimos de la dependencia de Dios, ¿no sabes? Entonces, cuanto más la iglesia es más sufriente, más aroma bueno desprende al agarrarse a Dios, ¿no sabes? Entonces, son poquitos versículos, y aquí dice, es en el Apocalipsis 2, 8. ¿Ya lo tenéis? Pues espera, breve. ¿Está? Dice ahí, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Dice el 10, no temas nada de lo que vayas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Y el 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Eso está ahí, ¿vale? Quiero orar. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias por todo lo que dejaste anotado aquí para nosotros, Señor, porque nos guía, nos ayuda, nos enseña a discernir, Padre, y a comprender por dónde podemos pasar y cómo salir de las situaciones, Dios. Te doy gracias que tú me dejas hablar de lo tuyo, Padre. Te doy gracias que me dejas servirte, Padre, y eso honra al ser humano, Padre. Te doy gracias por cada hermano que has llamado, que está aquí, Señor. Te doy gracias porque ellos tienen sed de ti, Señor. Quieren alabar, quieren cantar y quieren recibir algo de tu corazón, Señor. Te pido que les ayudes a escuchar, Padre. Y te pido que a mí me ayudes a hablar, Señor. Que venga de tu corazón, Padre, no de Vicky, Padre. Que venga de lo tuyo, de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Lo dejo en tu mano, ¿no? Entonces dice el primer versículo, y escribe al ángel de la iglesia, el primero, el postrero,
el que estuvo muerto y vivió dice esto, ¿no? Y viste que está como refiriéndose a Jesús, que es el que murió, el que resucitó, es el que tal y cual. Y yo puedo entender que está como destacando que Jesús mora en la iglesia. ¿Sabes? Nosotros en algún sentido somos Jesús, somos la prolongación de Él, somos los que vamos a continuar con el tema de la cruz, somos el que vamos a llevar impartiendo el amor de Dios, somos los que hacemos, porque Jesús estuvo 3 años de ministerio, es muy poquito, pero entonces trajo la salvación, lo habló con los discípulos y ahí se empiezan a crear iglesias, ¿no? A la forma de Jesús. Entonces se le escribe al ángel, el primero, el postrero, que estuvo muerto y vivió, y dice esto, y dice el 9: yo conozco tus obras, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esto, la iglesia de Esmirna representa un poco la etapa en que la iglesia iba a ser perseguida. La iglesia durante todos los siglos fue perseguida por muchas situaciones, y pienso ahora en nuestra generación, cuando murió mi padre ahora, mi madre no quiso hacer mucha cosa, hizo una misa pequeña, pero no quiso comprarle flores, ni tampoco puso una esquela en el periódico, hizo muy poca aspavientos de la muerte de mi padre, lo publicó poco. Entonces mis tías, las de la edad de mi padre, sus hermanas, vinieron a decirme que por causa de que yo era pastora evangélica, a mi padre se le había reducido su catolicismo. Como si... Porque yo después me enteré que cuando los protestantes, que fueron en la etapa cuando mi padre era joven, se dividieron de la católica porque vieron que no querían idolatrar a los santos ni tener a María como corredentora porque no podía salvar a nadie. María necesitó un salvador para sí misma, aunque fuera una mujer especial, apartada para eso, con su virginidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego tuvo más hijos y la Iglesia Católica no quería reconocer eso, entonces se divide y se ponen los protestantes. Y eso es lo que absorbieron la generación de mis padres cuando eran niños. Entonces noto que mis tías siguen teniendo una especie de persecución contra la Iglesia protestante que cayó sobre mí en el día de la muerte de mi padre. Además yo no sabía ni de qué me hablaban, luego porque Dios me da discernimiento, porque parece ser que, claro, quisieron ser tan radicales los protestantes que ni flores llevaban a las tumbas de los muertos para no idolatrar a los muertos y para no hacer culto a ellos. Entonces, como no pusimos flores, ellos recordaron antaño, que era la iglesia de Timoteo, la que estaba en Panaderas, era de los hermanos, fue la primera iglesia que se abrió aquí. Recordaron eso, que salieron de la iglesia católica y levantaron otro contra el catolicismo, y con mucho ruido además, que estuvieron en la cárcel y todo eso, ¿no? Entonces, claro, para mi familia yo soy eso, soy una persona que desistió de las cosas de Dios, de la religión cultural que se me dio, y que soy, ¿qué palabra diríamos? Una rebelde, una apóstata de la fe católica, un hereje, efectivamente, un hereje, ¿no? Entonces veo que en los días de hoy, aun teniendo la libertad religiosa que tenemos, porque el gobierno nos admite y estamos en el Ministerio de Interior, nos recibe, la FERED existe a través del Ministerio de Interior, la persona en el corazón sigue persiguiendo. O sea, es un tipo de espíritu, sigue persiguiendo, siempre va a haber una parte en nuestras vidas. Claro, hablábamos de las misiones, que las misiones, claro, hay una persecución que los matan, nos cortan la cabeza, eso ya es a la máxima, ¿no? Pero en un sentido nos van a perseguir. En mi familia, cuando hay un revuelo, hay una persecución contra el cristianismo. De repente alguien salta y dice, claro, como vosotros sois cristianos, de repente, toda la culpa la tiene el cristianismo. Cuando hay mucha presión, ¿no? Yo me callo y le digo a las niñas, callad, nos quedamos quietas, porque Jesús se quedó quieto, no se defendió cuando le fueron a crucificar, quedó callado y quieto, y se echó un poquitito, no vaya a ser, no sabes, y cuando lo buscaban él se escondía entre la gente y se escapaba, pero no se defendía. Entonces yo no me voy a defender, ni mis hermanas tampoco, no debemos defendernos cuando nos machacan, cuando la situación nos persigue, cuando las diferentes situaciones de la vida vienen encima contra nosotros vez tras vez, cuando nos critican porque somos diferentes por ser cristianos. No os defendáis.
Jesús no se defendía. Nos vamos a quedar quietos y callados. Y dice un versículo, estad quietos y ved la salvación de Dios. Eso depende de Dios. Cuando nosotros salimos de, no me acuerdo de qué sitio, quizás de Reto, alguien me dio una palabra que decía que, espero que no sirva de tropiezo esto, que era en Hechos, ¿no? Era en Hechos y decía que al principio cuando se hicieron las iglesias, creo que eran Hechos 4, y dijo que Dios dispuso una persecución y los hermanos, que estaban todos juntos adorando en una iglesia, no sabes, salieron disparados porque los perseguían. Entonces cada uno salió para una ciudad. ¿Y qué ocurrió? Que en esas ciudades que llegaron los cristianos se extendió el evangelio. Entonces alguien me dijo, seguramente, porque cuando los hermanos estamos bien en adoración y estamos juntos y nos gusta servir juntos, nadie se mueve del sitio y estamos congratulados con lo que nosotros tenemos, etcétera, etcétera. Pero Dios, la meta de Dios es extender el evangelio. Entonces a veces mete o consientes persecución para que nosotros extendamos el evangelio. Y se me dio esa palabra porque yo me condenaba, porque viene tanto contra nosotros, porque no sé qué, no sé cuánto, hasta que comprendí que la mayoría de los que salimos somos pastores. Esto es un ejemplo que pongo, cada uno tiene su vida, ¿no? Había un propósito de Dios en abrir iglesias, en levantar, en salvar a otras personas. Entonces la persecución es buena para el ser humano, es buena. Cuanto más perseguidos estemos, más viva va a estar la fe. Por eso es el siervo sufriente. Cuanto más está perseguido y más machaca estás, más dependemos de Dios. Y decimos, no puedo más con esto. Y claro que no podemos, por nuestra movida humana. No podemos. Pero cuando dependes de Dios, puedes. Porque está escrito que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, poder, podemos. Aunque a veces cueste lágrimas y cueste cosas dificultosas, pero podemos, ¿vale? Entonces dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Por qué dice esto? Él era pobriño porque estaba perseguido, no tenía seguramente donde recostar la cabeza, tenían que estar escondiditos, pues como digo yo, quietos, y que Dios se moviera, no se podían dar a conocer mucho. Pero en paréntesis Dios dijo, pero sois ricos. ¿Por qué? Porque tenéis una dependencia mayor que otras situaciones. Y esas son las riquezas del cielo, porque ahora coméis de mi palabra con una necesidad que antes no teníais. Y eso viene en nuestras vidas. Entonces son las riquezas del cielo que van llegando a nuestro corazón, que se van ensanchando a través del amor de Dios por nuestra necesidad y nuestra persecución. ¿No es verdad que si no hay persecución, yo estoy en la gloria, porque voy a moverme? Y yo ya sé hacer cosas, además, Entonces, ¿qué voy a pedir ayuda a nadie? Menos a Dios. Mucha potencia y tal igual. Pero necesitamos pasar por situaciones dificultosas para comprender lo que Dios quiere de nosotros. Necesitamos pasarlas. Primero para ver quiénes somos y quiénes no somos, que eso es muy importante. Yo pensé que yo no podría aguantar esto, pues mira, resulta que puedes. Yo pensé que nunca llegaría esto a mi vida, pues mira, llegó y con victoria y con gloria saliste adelante. Vamos viendo quiénes somos. Y cuando te enfadas, dice, bueno, tampoco no tenía tanto, Tampoco no tenía tanto espiritualmente. Parecía que había crecido un poco más. Entonces te estás viendo quién eres y quién no eres, ¿no? Pero cuando la necesidad premia y no hay cómo salir de la situación, te agarras a Dios como si fuera un clavo ardiendo. Te da igual que te queme la mano y que te sangre el cuerpo, te agarras ahí para no soltarte, ¿no? Pero Dios lo reconoce como riqueza eso. Lo reconoce como riqueza, aunque no tuvieran un sitio donde reposar la cabeza. Ya me perdí. Esta iglesia dice que representa, ya lo dije, ¿no? Y la fundó Pablo en el año 50, del año 53 al año 56, más o menos. Y entonces cuando murió Pablo quedó con Juan, el que escribió Apocalipsis. Es de la historia, ¿no? O sea, ahora, mientras de la obra de fe, tribulación para mantener la fidelidad, ¿viste? Dice, Dios pues no siempre es fácil saber qué es lo correcto y saber lo que no se alcanzó. Y después, la pobreza es el punto de vista del ser humano, pero el punto de vista de Dios es la riqueza.
El punto de vista cuando estamos perseguidos y sin nada que hacer, sin salida ni nada, este es nuestro punto de vista. Somos pobres, no tenemos ni casa, tengo que vivir compartida la casa, no tenemos ni donde ni dinero, ni nada, tenemos que estar así malamente, pero eso que ocurre es una persecución interna que nos ayuda a ir a Dios. Por lo tanto deciros, ya, pero ahora eres rica, porque mi reino está haciendo obra en tu corazón. Así que el punto de vista de pobreza es humano, no es divino. El punto de vista cuando estamos sufriendo y pasándolo mal es divino. Dice que somos ricos, que estamos en la verdadera voluntad de Dios, ya preparados para comprender algo mayor de lo que hemos recibido hasta ahí, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Y dice, las blasfemias y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Claro, como siempre le persigue, pues es este caso que hablaba. El legalista, que tú no eres ni respetas la religión católica, siempre está Roma por el medio, siempre el Vaticano, siempre toda esa situación, que no tengo nada contra los hermanos. Mi padre era católico, pero murió salvo, porque él creyó en el Señor Jesús como Señor y Salvador, pero sí que el catolicismo es un espíritu muy grande, junto al Vaticano y todo eso, y le llaman pues un nombre bien feo, ¿verdad? Bien feo al Vaticano, ¿no? Entonces, se creen... La gran ramera. Entonces, dicen que son judíos, que son el pueblo escogido de Dios, pero dice que son sinagoga de Satanás. Satanás es el acusador de los hermanos. Cada vez que acusamos a un hermano estamos haciendo el papel de Satanás. Cuando, pues que tú me dijiste, tú hiciste, pues que tú estás en pecado, pues que tú no sé qué. Ese es el papel del diablo cuando acusamos. Satanás es el acusador. Mis tíos me acusaban, ¿sabes? De que, joder, no le pusiste flores, tú te fuiste a un mundo que no es correcto. Y yo, oye, mira una cosa, aquí está hecho por mi madre. Yo mi madre no me la santo, que es una autoridad para mí. Pero qué autoridad, si tu madre ya no sabe ni lo que hace, a mí me da igual. Mientras ella decida las cosas, yo me sujeto a ella. Claro, estas palabras para ellos serían locura, de que yo me someta a... No, tengo que hacer lo que quieres, si gobiernas en tu familia. No. Si mi madre no quiere hacer más de lo que hizo, yo la respaldo. Y la protejo y la defiendo. Y se acabó. No tengo nada que ver. Hay un espíritu persecutor, hipócrita. Ese es hipócrita, por eso viene del corazón de Satanás. Y presumen de ser correctos. Pero eso no pasa con la católica, pasa con muchas situaciones. De muchos cristianos, hasta incluso legalistas, vienen contra el que vive más por la gracia, etcétera, etcétera. Lo que yo discierno aquí es que yo no puedo acusar a los hermanos. No puedo, no es un sentir de Dios. No puedo acusar a los hermanos. Dice que sería sinagoga de Satanás, entonces, que enseñaría a la iglesia a acusar a los hermanos y por último seríamos sinagoga de Satanás. Entonces no es nuestro lugar el acusar. Hablo de acusar. Tú puedes tener una opinión personal, pero no acusemos a los hermanos, porque no es lo correcto delante de Dios, ¿no? Ahora dice el 10, que es para lo que quería la pizarra. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tristeza por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. ¿Cómo? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Dice, no temas, ¿vale? Entonces, vamos a poner aquí, mira. Esto ya lo había hecho una vez, que nos lo enseñaron, ¿verdad, papá? No sé quién, pero me ha gustado.